Querido Gabriel, ¿cómo estás? Querido Leonardo, muy buenos días. Qué bueno que ya estés de regreso. Ya estamos aquí. Notición lo de Caro, ¿no? Notición impresionante y por todos lados. Tiene implicaciones diplomáticas, tiene implicaciones políticas internas, obviamente de seguridad también. Y yo creo que vale la pena empezar a quitar un poco de todos los mitos que se han ido generando. De por sí la figura de Caro Quintero es una de estas figuras, y cuando digo legendaria no me refiero de ninguna manera que sea positiva, simplemente las leyendas tienen héroes y villanos y tienen buenos y malos, es parte de una leyenda. El pingüino es legendario en la historia de Batman. A mí el pingüino me caía bien, pero bueno, en este caso en particular, mi querido Leonardo, creo que, a ver, primero recordar, este fue el primer gran capo global, no solamente mexicano. Es el primer gran capo que cruzó empresarialmente hablando, porque no olvidemos, el narcotráfico es un negocio, una empresa multinacional, ilegal, sí, pero es una empresa multinacional. El primero que cruza en forma, de manera estructurada, el Río Bravo, el primero que realmente penetra allá y el primero que decide tomar acción fuera de lugar, desproporcionada, criminal, lo que tú quieras, contra la DEA. Y se echa un enemigo al cuello que verdaderamente jamás imaginó, ¿no? Yo creo que Caro Quintero, vamos a suponer que todos los alegatos son ciertos, no hay motivo para dudarlo, en ningún momento se imaginó lo que le iba a traer de consecuencias el hombre, y también vale la pena para el auditorio recordar, un hombre que en algún momento ofreció pagar la deuda externa de México. O sea, tenía esa capacidad económica. Y que... Por lo menos echó el farol, ¿no? Pues por lo menos, pero bueno, has de tener un par de milloncitos por ahí en tu guardadito para poder hacer una oferta así. Imagínate que le hubieran tomado la palabra, ¿no? Bueno, la parte de política interna yo creo que tiene mucho que ver con cómo fue que creció el imperio de Caro Quintero en su momento, hasta 1985, cómo se da todo el proceso, digamos, de protección, encubrimiento desde el poder público hacia el poder criminal en esos entonces, y eso salpica a muchos exfuncionarios, expresidentes, en fin. O sea, no olvidemos, cuando alguien avienta por ahí, y no voy a repetir los nombres porque me parece en este momento irresponsable, pero cuando alguien avienta por ahí, es que fulano de tal tiene que saber, pues sí, pero entonces el jefe de fulano de tal también, y el colega de fulano de tal también. Es decir, los gobiernos no son, en esos temas sobre todo, no son exclusas. Bueno, en segundo lugar, pensemos lo que implica en la relación México-Estados Unidos. El comunicado del fiscal general de Estados Unidos, el abogado general, porque allá es el Attorney General de Estados Unidos, es una carta de agradecimiento, de amor, prácticamente. Yo no recuerdo ese nivel de agradecimiento del gobierno de Estados Unidos al mexicano por una captura de quien fuera. ¿Y por qué? Porque habían matado a uno de los suyos. O sea, no olvidemos eso. Y lo recuerda, dice, no se nos olvida. ¿No? Como dijo, la justicia llega. La justicia llega y que nadie puede atentar contra la vida de un agente de la ley de Estados Unidos sin que tarde o temprano le llegue la justicia. Contrasta con el comunicado de la DEA. Y el comunicado de la DEA yo creo que ilustra, Leonardo, ilustra perfectamente por qué ha sido tan frágil la cooperación. De una mezquindad, de un autoelogio y de un poco reconocimiento al esfuerzo mexicano en lo que haya sido, que verdaderamente se entiende que haya habido una reacción, se entiende que el embajador Salazar haya tenido que salir a aclarar, pero sí me sorprende. A mí no, por las fricciones que ha habido, ¿no? Mira, México cambió hasta la ley para sacar a la DEA del juego, ¿no? Me choquea, más no me sorprende, como dirían los ingleses, ¿no? Shocked, but not surprised. Pero
no augura nada bueno, porque finalmente muchos en el gobierno mexicano Te detengo ahí para preguntarte. Yo tenía la impresión de que era un poco, vamos a ver hacia adelante, ¿no? Es decir, oiga, ya tuvimos nuestras fricciones, ya se enojaron conmigo, me cambiaste la ley de seguridad nacional y has dicho, por el caso de Cervantes, por el caso, perdón, de Cienfuegos. De Cienfuegos. Que generó tanta inconformidad en México, además muy justificada. Yo tenía la impresión de que esta detención era un poco el cambio de capítulo. Eso parecería. Pero entonces, ¿cuántos en México, sobre todo en los niveles de mandos operativos y en algunos mandos políticos, no dirán, oye, su más buscado, porque Caro estaba en la lista, era el número 1 en la lista de los más buscados del FBI de Estados Unidos. El más buscado, el único que les tocó a uno de sus agentes, la pieza clave. Y este es el reconocimiento y agradecimiento que nos dan. Tengan, ¿no? Entonces yo creo que eso va a... ¿Tú crees que se alargue el proceso de extradición por esto? Puede llevar hasta un año. Mira, yo creo que el proceso se va a alargar, pero no por esto. El proceso se va a alargar porque los abogados, si tiene buenos y debe tenerlos, abogados Caro Quintero, van a usar absolutamente cada recurso. Segundo, porque yo creo que hay muchas personas en México y en Estados Unidos que preferirían que no llegue a Estados Unidos a testificar, ¿no? Entonces, para estas alturas la detención parece ligada. 1, después de la visita del López Obrador. 2, el tema de, por lo que hoy revela Héctor de Mauleón, que si le dio la vicepresidenta datos. 3, la forma en que las autoridades norteamericanas, salvo la DEA que tiene eso, es mérito de la Marina Mexicana, qué gran éxito en México, y además qué bien está funcionando el marco bicentenario. Había la especulación el viernes que lo iban a entregar directamente a la frontera. Finalmente viene a la capital, Gabriel. Sí, mira, yo creo que van a seguir a la letra de la ley. Yo, francamente, fíjate, hace algunos años yo todavía era escéptico de las extradiciones. Cada vez más creo, y sobre todo después de la salida de Caro en 2013 y de las múltiples fugas del Chapo en su momento, que la verdad México paga un costo excesivo en muchos sentidos, en vidas, en seguridad, por la guerra contra el narcotráfico que exige Estados Unidos, y este es un costo adicional. O sea, los recursos en seguridad, imagínate nada más. No. Y la presión que tiene. Oye, si salió en el 13, que bueno, dicen muchos, hay inquietud desde Bartlett en adelante, que es verdad, era secretario de Gobernación cuando... Pero Osorio Chong era secretario de Gobernación cuando en el 13 lo liberaron. Bueno, y mucha gente levantó la ceja. ¿Cómo lo liberaron? Fíjate la secuencia, de hecho, el viernes le daba a conocer al auditorio que en este caso Félix Gallardo había sido... digamos, le habían permitido salir de la prisión a un tema de una clínica. Y yo decía, a ver cómo rebota este tema, porque yo dije, igual lo liberan igual que a Caro. Y del 2013, Gabriel, al 2022, el tipo literalmente andaba a salto de mata, ¿eh? Sí, y tratando de recomponer, pues ya no su imperio, pero un pequeño principado, ¿no? Porque finalmente había generado un pequeño cártel que también ayuda a entender, todo está vinculado, el repunte de la violencia en Sonora. Porque hasta donde leemos y hasta donde sabemos, entró decidido a darle la batalla al grupo de los chapitos, en este caso, como se les conoce. Pero, en fin, yo creo que va a ser complicado. Yo espero que lo extraditen pronto. Creo que hay muchas preguntas y no hay que olvidar, el Chapo salió por un túnel elaboradamente construido con ingenieros, con técnicos, con maquinaria sofisticada. Caro Quintero salió en 2013 caminando, acompañado por sus abogados. Sí, claro. O sea, no fue una fuga espectacular. Fue un juez que le dio la libertad. Luego, para quienes cuestionan al Poder Judicial, pues, oye, tampoco es así que digas tan límpido, ¿no? Y al Ejecutivo, si sale un tipo así... Imagínate. ¿Tú te acuerdas de un tipo que se llamaba Carlos Ahumada? Me suena. En el momento que salía ya lo tenían para detener. Los ejecutivos les dan seguimiento a eso por si los jueces lo hacen. Cuando muestran interés, ¿no? Él era cliente favorito de una pescadería que yo frecuento, pero su pez favorito era el robalo. Nada más que él decía, róbalo. Róbalo. Muy bien. Oye, ya no he puesto contigo porque ganaste. Ese café es el pago por lo de Boris Johnson. Es mi pago por lo de Boris Johnson. Pagado está usted. Flaco pago. Digo, esto parece flaco? gastronomía, ¿No te gustó el café? Gastronomía inglesa.
Pero no te gustó el café. No, me encantó el café. Te damos té para que estés más contento. No, de Tráigale ninguna un Earl manera. Grey al En las doctor. mañanas, café siempre, hasta que no pueda más el cuerpo.